Entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 de nuestra era cristiana se celebró un concilio en la ciudad de Nicea, en Bitinia, un concilio convocado por el emperador Constantino, o más bien convocado por el obispo Ocio de Córdoba y apoyado por el emperador Constantino. Este concilio, conocido como el Concilio de Nicea, tuvo una participación de alrededor de 300 obispos y otras figuras de la iglesia, donde se estaba llevando a cabo una discusión trascendental. Uno de los propósitos más importantes del concilio era resolver la disputa que había entre la naturaleza del Hijo y la relación con su Padre, la relación de Jesús con Dios y la naturaleza de Dios. Eso el año que viene, el año 2025, va a ser celebrada el 1700 aniversario de este concilio que nos dejó como legado el credo de Nicea, que muchas iglesias católicas lo repiten: creo en Dios el Padre, en Jesucristo. Pero quisiéramos decir que esto detuvo la controversia que había entre la naturaleza de Jesús y por ende la doctrina también de la Trinidad. Sin embargo, hasta nuestros días han seguido las disputas entre una cosa y otra. ¿Qué tiene que ver esto con la tercera lección de la escuela sabática de este trimestre acerca del libro de Juan? Recuerden que fue Juan que nos dijo, y lo vimos en la primera lección, que él escribió este libro, el Espíritu Santo inspiró este libro con un propósito, y era que nosotros creyéramos que Jesús era Dios y que en Él podíamos encontrar la vida. Entonces, todas estas cosas que pasan alrededor de Él, tenemos que verlas desde el punto de vista de cómo el apóstol Juan, siendo el instrumento de parte de Dios para enfrentar esto que estaba entrando en la iglesia primitiva y que se preveía que iban a entrar muchas doctrinas más. Así que esta semana vamos a estudiar la historia de fondo, el prólogo, y tenemos un versículo muy importante, y es Juan 1:1. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Le agradecemos mucho que estén con nosotros para estudiar esta lección número 3 de la escuela sabática de este cuarto trimestre del año 2024. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio de su palabra. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias te damos porque nos permites estudiarla, pero sin tu Espíritu Santo no vamos a entender lo que tú quieres que entendamos, lo que dejaste allí para nosotros. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, tanto aquí al momento de emitir este mensaje, como en cada momento en que se esté recepcionando este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos haga entender, comprender y aceptar por fe la naturaleza divina humana de Jesús, y que esto nos ayude a encontrarnos con la persona vida y que redunde para vida eterna. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Como Juan, como el apóstol Juan, al momento de escribir el libro, él tenía un propósito en mente. Cada cosa que él hizo era persiguiendo ese propósito. Así que Juan capítulo 1, en el cual está basado mucho de la lección de esta semana y donde nos vamos a concentrar nosotros, nos dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Si nos vamos al original griego, nos va a decir: en el principio era el logos. Y tenemos que preguntarnos necesariamente
¿Por qué de todas las palabras que pudo elegir el apóstol, que puede inspirar el Espíritu Santo, por qué escoge logos? Algunas traducciones ponen la palabra o el verbo. En esta se usa verbo, en esta que estamos usando, y también el folleto usa el verbo, pero está verbo y palabra. En el mundo grecorromano porque recuerden que estábamos en el Imperio Romano, pero tenía una influencia enorme del mundo griego, y en el siglo I el rango semántico de la palabra elegida por el apóstol Juan para ejemplificar el mensaje de Jesús era bastante amplio. Logos significaba muchas cosas en ese tiempo, pero una de las explicaciones más interesantes es la que nos da Platón acerca de esto. Y oigan si se les parece en algo. La imagen básica, según Platón, era la de un solo Dios a quien Platón designaba mónada, el primer número o la unidad, porque es el principio y una potencia simple, indivisa e incontenible. La mónada es incapaz de interactuar con el mundo material. Era bueno, benéfico, pero no podía ser definido como alguien amoroso, porque el amor exige vulnerabilidad y la mónada no tenía vulnerabilidades. Entonces, de hecho, la mónada pudo planear y diseñar este mundo, pero no pudo crearlo porque solo es trascendente. Entonces la mónada creó la diada, que es como la segunda, mónada primera, diada segunda, y también Platón llama a esta diada demiurgo o logos. ¿Le suena la palabra? O sea, Platón nos está diciendo, este análisis de este filósofo nos está diciendo que él concebía que había un solo Dios por encima de todo. Una interpretación bien osada, porque el panteón griego tenía muchos dioses, pero él entendía que por encima de todo había un solo Dios supremo de todo, pero ese Dios supremo diseñó el mundo, como que lo imaginó, lo diseñó, pero no estaba en contacto con el mundo porque Él es por encima de esto. Entonces Él crea una versión que tenga algo de divino, claro, para que pueda ser el ejecutor de la creación del mundo, pero claro, Él fue que lo creó. Entonces esta es la diada a la que también llama logos. Es importante algo que hay que tocar aquí necesariamente, y es que la hermenéutica o el principio de interpretación bíblica no depende de nada para entender la Biblia. Esto es muy importante que lo tengamos. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita de otras ciencias para que nosotros podamos entender el mensaje que aquí hay. Y esto es importante en estos casos en que nosotros, por ejemplo, podamos decir, no, vamos a ir a la filosofía a ver cómo entiende el término logos. No, nosotros tenemos que entender qué quería decir el apóstol en este caso en la misma Biblia para nosotros entender el significado de él, porque en muchos casos, como veremos en este, los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo hasta corregían las creencias filosóficas o a los sabios de su tiempo. Juan hace una osada presentación. En los evangelios se usa que al principio se da como la nota de qué es lo que va a seguir, de qué se va a tratar el evangelio. Y Juan dice, en el principio era el verbo, el logos estaba con Dios, el logo era Dios. Aquí ya le está corrigiendo
a la filosofía de Platón. Él está corrigiendo muchas cosas y está dejando por sentado algunas cosas básicas. Él está diciendo en el principio, y cuando nos dice en el principio, necesariamente nos vamos a la creación, pero Juan aquí se está refiriendo a un principio antes de la creación. Cuando todavía no existía nada, él dice, el Logos estaba con Dios. No existió después, no fue creado, sino que el Logos estaba con Dios, y después me aclara, para que no me quepa duda, el Logo era Dios. Las personas de el primer siglo de la era cristiana, los primeros cristianos, no tuvieron tantos problemas con aceptar estas verdades. Y vamos a ir leyendo en capítulo 1 de Juan las verdades fundamentales que él dice y las bases que pone para la teología que va a construir. Las personas que vieron a Jesús no tuvieron tantos problemas en entender que Dios estaba en él. Él era Dios y era 100% hombre, 100% Dios. Cuando nosotros decimos Jesucristo, está hablando de la unión de estos dos, pero cuando va pasando el tiempo, recuerden que este libro fue escrito aproximadamente en el año 100, y en la introducción de este día hablamos del Concilio de Nicea, que fue algo tan temprano como el 324, pero nos presenta aquí que ya había varios problemas, pero no era ese el único problema. Y les voy a decir algunas de las doctrinas que se estaban, en las que había lucha en la iglesia por entender, y después vamos a ver cómo el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, previó estas diferencias que iba a haber, estas herejías que se iban a introducir en la iglesia una vez se fueran los primeros testigos o los testigos de Jesús de manera física, que se iban a introducir en la iglesia, y vamos a ver cómo se adelantó el apóstol Juan. Una de las que habían era docetismo. Es una creencia cristiana que sostenía que el cuerpo de Jesús no era real, sino que era una apariencia, una ilusión, un fantasma, un espíritu, como ustedes quieran. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en la historia, vamos a ver que Jesús fue crucificado, él colgó de un madero, él tuvo necesidades, él tuvo hambre, él tuvo sueño, estaba dormido, hubo personas que lo abofetearon, y en las películas hemos visto que a los fantasmas uno no le puede abofetear. Incluso Jesús le dijo a Tomás, pon tus manos en mis heridas, porque eso fue lo que tú dijiste que necesitabas para creer. Ven, pon tus manos. Cuando los discípulos, ay, que un fantasma, denme algo de comer. Entonces, el docetismo, aunque trata de explicar este misterio, y esto es algo muy importante, todas estas teorías están buscando entender y aceptar por raciocinio lo que debemos aceptar por fe. Y por eso estas teorías, estas creencias, surgen todas para intentar explicar cómo Dios se hizo hombre. La otra que hay es monarquianismo. El monarquianismo es un conjunto de doctrinas que comparten de que Dios es un solo rey o monarca y que no hay una pluralidad de personas. Los ataques que recibía Jesús acerca de la Trinidad también eran ataques, los que recibía acerca de su divinidad, también había muchos de estos ataques que se iban a la Trinidad. El monarquianismo entendía que Dios es un solo y que no habían tres personas, no existía la Trinidad, sino que solamente era un Dios
uno y soberano. Estas personas están ignorando, por ejemplo, lo que Juan dice acá en el versículo 1, que es el único que hemos leído hasta ahora, del capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios, me está separando, Dios de un lado, verbo del otro, y el verbo era Dios. Aunque me los está poniendo al mismo nivel, me está definiendo muy claramente que es dos diferentes, individuales. Si nos vamos al Génesis de la creación, vamos a ver que Dios dice explícitamente, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la palabra hebrea que se usa para ahí es Elohim, y Elohim es una pluralidad que usan adrede, que Moisés usó para ejemplificar o escribir, dejar por sentado lo que está diciendo. Y vemos varias veces en las que se usan estas personas de la Trinidad donde tienen cosas separadas, cosas que ellos hacen de manera diferente. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús vimos que Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y Dios Padre habló desde los cielos. En la historia de el arca de Noé, cuando están en la torre de Babel específicamente, vemos que él vuelve a usar ese plural y dice, descendamos para ver qué está pasando. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo me voy al Padre, o sea, el Padre está allá, yo me voy y viene el Espíritu Santo. Así que la doctrina del monarquianismo es una doctrina que no está basada en la palabra de Dios. Está el adopcionismo, es una doctrina teológica que sostiene que Jesús fue un ser humano que fue adoptado por Dios como hijo y no que era hijo de Dios por naturaleza. Ellos entienden que al momento del bautismo Dios adoptó a este ser humano y le dio facultades divinas. No que Jesús nació de una virgen, no que Jesús preexistía antes de venir a nacer aquí, y no que fue que tomó la naturaleza humana, sino que él comenzó a existir ahí en ese momento. También los modalistas son personas que creen que Dios es uno y se revela a la creación a través de diferentes modos o manifestaciones, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el mismo que se presenta de diversas maneras, no entendiendo que cada quien tiene su función particular, sus atributos particulares, sino que es la misma persona que en un momento se presenta como Dios el Padre, otro como Dios el Hijo y en otro momento como Dios el Espíritu Santo. También el subordinacionismo es una postura cristológica trinitaria que tiende a hacer de Cristo una realidad inferior y subordinada al Dios el Padre, y el Espíritu Santo una subordinada a Cristo. Y se basan en versículos como que el Padre es el Señor de esos que dijo Jesús. Sin embargo, Jesús está refiriéndose a que Él está subordinado al Padre en su condición de encarnación en la raza humana, no en su condición total. Porque bien lo dice Filipenses que Jesús se rebajó hasta la condición de hombre. Y cuando acaba todo este proceso, va a ser ensalzado y por encima de todo nombre, y se le va a dar absolutamente todo, y no como se está refiriendo aquí. También hay otra teoría que es nestorionanismo. Es una doctrina que considera a Cristo como la unión de dos naturalezas, divino-humana, pero que son en realidad personas separadas. Este entiende que Jesús es 100% divino, 100% hombre, pero no confluyen en una sola persona. Ellos no entienden cómo
estas dos naturalezas pueden estar en un mismo individuo. Y está la monofisismo, es una doctrina teológica que sostiene que Jesús solo tiene la naturaleza divina, no humana. Ellos rechazaban que Él tuviera las dos naturalezas. Y está el arrianismo, que ellos le quitan la divinidad a Dios y ponen la divinidad a Jesús y ponen a Jesús como un ser creado por Dios que es mayor que la creación, pero que es menor a Dios. ¿Por qué hemos visto todas estas? Para mencionarle algunas de las doctrinas o herejías que en los primeros 7 siglos de la era cristiana estuvieron luchando y se hicieron varios concilios y aunque sí, no, y seguían apareciendo. Y todavía en nuestros tiempos hay personas que creen esto, hay iglesias que tienen esto como creencias, como doctrinas, y todos basados en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 1. Antes de leerlo, tenemos que hacer hincapié en esto. Miren, la Biblia nosotros creemos que es inspirada por Dios. Y es inspirada desde Génesis capítulo 1, versículo 1, donde me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí es inspirada hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, donde el último libro de la Biblia, y me dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Todo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es inspirado en Dios. ¿Por qué recalcamos esto? Porque al momento de yo interpretar la Biblia, hay versículos que pueden darse a mucha confusión. Y estas personas que tenían este tipo de creencias, lo que estaban era tomando un solo versículo, o tomo 2 versículos, pero no tomo la Biblia en sentido general. El consejo que te damos aquí en Búnker Divino es que la Biblia es un todo, la Biblia es un mensaje completo, donde desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia me da un mensaje coherente, me da un mensaje inspirado por Dios, me da un mensaje en el que yo puedo basarme. ¿Qué significa esto? Que la Biblia no me va a decir una cosa por un lado y me va a decir otra por otro. Sí, hay 2 cosas, vuelvo y repito, hay versículos que hay que analizarlos muy bien para intentar entender o para entender con mucha oración, mucha búsqueda de información, para entender lo que dicen, pero toda la Biblia está en armonía. En una parte no me dice una cosa y en otra. En una no me puede decir que Dios es todopoderoso y en otra decirme que Dios tiene limitaciones. En una no me puede decir que Jesús es igual a Dios y en otra decirme que Jesús fue un ser creado. En una no me puede decir que Jesús tiene necesidades como nosotros, que es humano, y en otra no me va a decir que Él es espíritu o cualquier cosa. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a leer lo que el Espíritu inspiró al apóstol Juan a escribir. En el principio era el verbo, el logos, en el principio era el logo estaba con Dios, el logo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas
y las tinieblas no lo dominaron. Hay una pregunta básica, esencial, que hace la parte del domingo, y creo que es lo que más nosotros tenemos que centrarnos. Miren lo que dice la parte del domingo. Dice, ¿por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? Viene la pregunta más trascendental. ¿Qué perderíamos si Jesús de alguna manera fuera un mero ser creado? ¿Y por qué le trajimos todas las herejías que la iglesia tuvo que luchar en los primeros 7 siglos más o menos, hasta que tuvo una posición acabada donde expresa lo que está bien claro en la palabra de Dios, de que Jesús es 100% humano, 100% divino? ¿Qué perdemos? ¿Qué no puede ser si Jesús no es así? ¿Qué pasa si Jesús no es divino? ¿Qué pasa si Jesús no es humano? Esto es lo que nosotros vamos a concentrarnos en estos minutos que nos quedan en este estudio de esta lección. Dice, la luz verdadera, versículo 9, Juan capítulo 1, alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, el Logos, y habitó, tabernaculizó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En todas las religiones, de una u otra manera, coinciden en que el ser humano tiene que hacer cosas para llegar a Dios. Algunas es más fácil, otras más difíciles. Algunas de las personas que ellos veneran son personas que han trascendido, según ellos, y que han llegado a ser dioses. Incluso algunas consideran a Jesús como alguien que trascendió. Pero el cristianismo sorprende al mundo en que Dios se rebaja y se hace carne. Se rebaja hasta ser como nosotros. Es algo osado del Evangelio. ¿Qué importancia tiene que Jesús se haya hecho carne? ¿Qué importancia tiene que Jesús sea divino? Recuerden que cuando nos vamos al Génesis, no solo vamos a encontrar el principio de la creación, sino también que vamos a encontrar el problema del pecado. Y el pecado causó separación entre Dios y el hombre. Y esta separación pone complicada la situación porque Dios es perfecto. Entonces Dios no puede acercarse a nosotros porque nuestra imperfección nos haría ser destruidos delante de la gloria y la presencia de Dios. ¿Se recuerdan el sueño de Jacob, donde una estatua tocaba a la tierra y tocaba al cielo? Si nosotros quitamos la divinidad a Jesús o la humanidad a Jesús, como todas estas doctrinas heréticas que vimos, estamos quitando uno de los lados de esta estatua. Nosotros necesitamos a Jesús 100% divino, porque solo la sangre de Dios nos va a redimir del pecado. Solo la sangre de Dios va a pagar la condena que nosotros debemos y merecemos pagar. Lo único que puede ser pagado es sangre de Dios. Entonces, si yo le quito
la divinidad a Jesús, le quito el poder, le quito el valor a su sangre de que pueda pagar por mí. Alguien puede venir y morir por mí, pero eso no me haría salvo, porque todavía tanto ese es pecador como yo también soy pecador. Entonces, si yo le quito la divinidad a Jesús, le quito el valor a su sangre, le quito el sacrificio a Jesús. Pero si le quito la humanidad a Jesús, le quito lo que Él hizo por mí. Entonces, el enemigo podría decir, pero claro, como Dios, cualquiera puede ser perfecto. No fue Dios que cayó, fue un hombre que cayó. Entonces Jesús vino a levantar el estandarte que nosotros habíamos tirado por el suelo, venir y vivir como hombre y demostrar, número uno, que se puede siendo hombre ser fiel a Dios, y número dos, enseñarnos a nosotros cómo se puede ser fiel a Dios. Porque recuerden que nosotros perdimos cuando nuestros primeros padres cayeron, y cada uno de nosotros hemos caído también. No vamos a echarle nada más a ellos, sino también nosotros vivimos cayendo, y Jesús vino a demostrarnos cómo nosotros podemos también ser vencedores como Él venció. Si Jesús le quitamos el lado humano, entonces no puede ser un sacrificio sustituto por nosotros, porque lo que se va a esgrimir es que Él tenía superpoderes para lograr esto. Entonces, ¿qué hizo Jesús para lograr la salvación de nosotros? Ocultó, camuflajeó, disfrazó su naturaleza divina con naturaleza humana. 100% divino, 100% humano. Por esto las tentaciones a Jesús siempre fueron que se auxiliara de su poder divino. Recuerden que los demonios, cada vez que se encontraban con Jesús, Jesús los mandaba a callar y ellos le decían, yo sé quién tú eres. Y las tentaciones siempre eran de que se auxiliara. ¿Recuerdan la primera tentación? Convierte estas piedras en pan. Para el hombre no puede hacer eso. Para Dios, pan comido. Él mandó a hacer todo desde la nada. Así que transmutar una piedra en pan, básicamente, esto es demasiado fácil. Dios no tiene límites, pero Jesús no debía usar su naturaleza divina, porque entonces iba a demostrar ante el mundo, le iba a dar la razón a Satanás de que como humano no podíamos, o como criaturas creadas, no podíamos ser obedecedores de la ley. Quiero compartir con ustedes un párrafo que dice el comentario bíblico adventista, un comentario adicional que hace del capítulo número 1 de Juan. Los autores y editores de este comentario confiesan francamente que hay grandes misterios en las Escrituras que trascienden los límites de nuestro entendimiento limitado, y por eso no se los puede definir con exactitud en lenguaje humano. Uno de los tales misterios es la unión de lo divino y lo humano en Cristo. Al tratar cuestiones teológicas de esta clase, hemos procurado evadir especulaciones y sutiles razonamientos a fin de no oscurecer el consejo con palabras. Si los escritores inspirados en la Biblia no han aclarado cada detalle de los misterios divinos, ¿por qué deberían hacerlo los escritores que no son inspirados? Sin embargo, la inspiración ha proporcionado información suficiente para que podamos comprender en parte el misterio del plan de
salvación. Dios nos pide que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí nos dice que Él es la vida, que Él es la luz, que vino a este mundo y este mundo no le conoció. Que tú y yo seamos de lo que le conocemos y que se cumpla esta parte que dice el versículo 12, mas a todos los que les recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creamos en Jesús, creamos en su 100% divino, 100% humano. Si no entendemos los detalles, tendremos toda una eternidad para intentar entenderlo. Mientras tanto, ahora nos toca creer en la palabra de Dios, creer en Jesús y ser hijos de Dios. Gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra de Dios. Te pedimos que sigas orando por nosotros, que compartas esta transmisión para que este ministerio siga creciendo. Y nos vemos la semana que viene con la lección número 4, que va a estar también súper interesante. Testigos de Cristo como Mesías. Así que nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.